Hola a todos, bienvenidos a los supervivientes del Indianapolis una vez más y por última vez esta temporada de Perdidos. No sé cómo hemos llegado aquí tan rápido, pero sí sé que ha pasado casi exactamente un año, porque el 23 de abril de 2024 emprendimos esta mastodóntica y elefantiásica aventura que nos ha llevado, en fin. Creo que me voy a reservar por los sitios por donde nos ha llevado porque quedan grabados, están ahí registrados en la nube y para la posteridad ir por ellos sería como un ejercicio de vértigo, demasiado vértigo, pasar por estas casi 50 horazas que hemos tirado aquí hablando de perdidos, exclusivamente de perdidos, de todo lo que sugiere, de los sitios a los que nos ha llevado de nuestra propia vida. En fin, ha sido y está siendo un viaje muy, muy personal. Para mí, sé que no estamos acabando, pero sí estamos cerrando una etapa y para mí eso es muy... En fin, cuando nos tiramos tantísimo tiempo unidos a algo y, en fin, que nuestro horizonte constante es este de llega el fin de semana, a ver cómo hacemos perdido, a ver cuándo lo hacemos, a ver si lo hacemos, siempre en la boca perdido y que estemos en este punto, pues, en fin, yo estoy un poco nervioso y a lo mejor no tengo ningún motivo para estarlo, pero en fin, 25 episodios, Alejandro, no es moco de pavo ni poca cosa. No, no, 25 episodios, que es una temporada larguísima. Pero bueno, llevamos un año justo y... Bueno, casi, casi. Y... Y desde luego que está siendo un viaje. Al final es el cierre de una etapa también. El inicio de otra. Pero sí que este último episodio sirve para cerrar un poco este primer capítulo. Y... Y bueno, yo no sé si estoy tan nervioso como por comentarlo, pero sí que la sensación que me ha dejado el último episodio es la misma que me dejó cuando lo vi la primera vez. Y eso, bueno, tiene su magia. Aunque sepa lo que va a pasar. Ya, a pesar de saber lo que va a pasar, creo que ahí has dado con una clave que mantiene perdido en un nivel de transmisión hacia el espectador que no cambia. Porque aún sabiendo, y es una de las series más famosas de la historia, todo lo que tú quieras, pero puedes volver a los momentos críticos y sentir exactamente aquello que quieren transmitir. Es una locura, sinceramente, porque ya podemos decirlo. Cuando los otros se llevan a Walt, la angustia de Harold Perrineau me sigue llegando. El suceso ya lo tenemos superado. Debe ser así, por otra parte. Pero ese Walt, Walt, constantemente es una escena muy larga. Si te Mm. para a medirla, a ver cuánto dura, es bastante larga, bastante angustiosa. Y joder, sigue transmitiendo. Ese explotar de la escotilla, ese descubrir Hugo los números, quiere decir, los pelos de punta. Y eso no cambia. No, no, no. Sigue funcionando bien y las escenas que yo recordaba de la primera vez que vi el episodio son a las que he vuelto, ¿no? Que una es esa aparición en el mar, que por otro lado es una escena que es puro terror, Sí. realmente. Y, y luego la escena de la escotilla y la escena de Hugo con los números. Son las cosas que más recordaba del último episodio y volver a ellas me ha hecho sentir lo mismo, a pesar de lo que tú dices, ¿no? A pesar de que sabemos lo que pasa, las sensaciones que produce siguen siendo las mismas y eso mola, a pesar de que sepamos por dónde va a ir. Pero bueno, esto parece que está siendo también una constante, ¿no? En Perdidos, el volver un poco a la emoción. Ya, sí, está siendo la constante, sin duda, no me jodas. Es que me cago en la leche. ¿Cómo se nota que nos estamos acercando a las cositas, ¿no? Porque hay un antes y un después en Perdidos tras esta primera temporada. Creo que cada final de temporada marca precisamente esto, ¿no? De que el final de la anterior no volverá a ser igual de cara al inicio de la siguiente y todo cambiará de forma tan absoluta que parecerá que estáis viendo, si bien no otra serie, bien otra historia muy distinta. En parte viene algo así, ¿eh? Sinceramente, no creo que estemos preparados, y hablo por mí, por supuesto, para la segunda temporada. La cantidad de cosas y la interconexión que van a tener esas cosas con la primera temporada puede ser abrumadora. En fin, uno de los dos se va a desbordar. No voy a decir quién, pero por no hacer spoilers. Pero, joder, se avecina, viene dura, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Sí, y recuerdo aún la tercera como más intensa, que la segunda, pero no me acuerdo bien. Pero vaya, desde luego sí que se eleva la apuesta en la segunda con respecto a esta y eso lo vamos a ver. Total.
Sin embargo, sí creo que no hemos librado de el peso, la responsabilidad de la introducción. Creo que los personajes ya están perfectamente introducidos, no tenemos que hacer una labor de excavación arqueológica para desentrañar todo lo que implicaba conocer a estos personajes desde el principio, sino que ahora hablamos de ellos de forma más despreocupada y centrándonos más en aquello que les pasa y en cómo les pasa, pero no tanto de dónde vienen, porque ya hemos pasado por todos los flashbacks habidos y por haber, y ahora simplemente queda vivir, vivir o morir, ser hombre de ciencia u hombre de fe. Ya empezamos a hablar de este tipo Ya, ya. de cosas. Que por cierto, y esto no es spoiler, pero el primer episodio de la segunda temporada se titula Hombre de fe, hombre de ciencia. Sí, sí. Yo pensaba que salía más adelante esto de hombre de fe y hombre de ciencia. Pues Pero ya es un es concepto verdad de que, claro, primera al final. temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. No, Incluso no, de hace total. mucho. Y, y es verdad que efectivamente, que lo hemos visto hace mucho. Lo que pasa que quizás ponerlo en palabras, yo pensaba que venía más adelante. Pero hay muchos conceptos, lo hemos hablado también a lo largo de la temporada, hay muchos conceptos de más adelante que se introducen aquí. Tenemos también el humo, que lo vemos por primera vez, el humo negro. No el humo negro de la hoguera, sino No. ese otro humo negro con el que nos han confundido durante la temporada. Y tenemos muchos elementos que luego van a aparecer. Es verdad que la primera es introductoria. Al final tiene que serlo, esto es una historia muy grande. Claro. Pero. Pero bueno, es que queda tanto, en realidad, ¿no? Es que solo estamos como rascando la superficie. Sí. Queda. Queda mucho y mucho por descubrir. Queda gloria, Aunque como esta sea diría aquel, ¿no? introductoria. Sí, sí, total, total. Bueno, Y no y queda recuerdo, ya Andalucía. te digo que queda Ana Lucía y bueno, ya pues empezamos a rascar. Quedan muchas cosas. Pero. Y eso que ya te digo que la segunda y la tercera y eso no las he visto muchas veces, pero vamos, sí que recuerdo cosas buenas ahí. Mm. Debo preguntarte, porque a mí en cierto modo me pasa, el hecho de que nos hayamos centrado tanto en primera temporada, prácticamente nos ha llevado un año de convivir con esta historia en su primera temporada, ¿crees que ha hecho que te alejes de algún modo de segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta? Como que mucha No, no, atención porque. sobre algo, al final, puede No, no, no. resultar, O puede. sea, más que nada. Sí, no, pero en este caso fue que la primera la revisioné durante la pandemia. Entonces la tengo más fresca. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta yo creo que no las he vuelto a ver. Las he podido ver muy cerca de cuando las vi en su día, pero no las he vuelto a ver en los últimos años. Entonces no las tengo mucho menos frescas. Esta es que al final, bueno, la pandemia fue hace 5 años. Cuando empezamos fue hace 4, pues las tengo un poquito más reciente, Se dice digamos. pronto, ¿eh, Alejandro? Pero ya, Joder. desde luego, Pero bueno, menos desde haces del luego. apagón. Efectivamente. No, pero creo que no, ¿eh? Creo que luego, como nos llevará otro tanto a hablar de la segunda, pues supongo que podré verla con la misma atención que he visto en la primera y siempre ha ido para bien eso. O sea que Va a, estará bien, estará bien. va a hacer maravillas contigo esas temporadas, ¿eh? Cuando lleguemos a territorios que tienes menos explorados, va a ser, va a ser Ya, cojonudo, ¿eh? sí, sí, totalmente. Antes de que entremos en harina y zanjemos esto de una vez por todas, me gustaría preguntarte cómo ha sido este año, porque claro, si tenemos la suerte de contar con un periodo casi cerrado, esto ha sido muchas idas y venidas, muchos ponernos de acuerdo, muchas notas, muchas horas hablando, en fin, quedar indiferente sería extraño, ¿no? Yo te preguntaré que no quiero que acabe nunca, pero acabará y ya estamos empezando a saborear a qué sabe eso, el acabar. Ujú. ¿Cómo ha sido el año haciéndolo, te refieres? Sí. Como haciendo el análisis. Pues a mí me hubiera gustado dedicarle más tiempo, a pesar de que le hemos dedicado 50 horas, ¿eh? al tema. No, pero sí, me hubiera gustado dedicarle más, en general, me gustaría dedicarle a estas cosas más tiempo del que le dedico. Pero bueno, ha sido un año interesante hacerlo, creo que está bien. Hemos tenido ahí paroncillos que. Ha estado la fe. Siempre somos hombres de fe que somos. Ha estado la fe como una constante también. Y así seguirá. Así seguirá. La verdad es que sí. Lo exige prácticamente, ¿no? Hablar de esto nos pone Bueno, es frente a una ese serie. espejo.
es una serie muy larga. Yo creo que hay que comprometer. Cuando lo haces tienes que comprometerte con esa idea también. Pero, ya te digo, aunque hemos tenido ahí pues parones de diversa índole, pues... Haciendo En otras fin, cosas siempre también. volvemos aquí. O Sí, sea, no. A ver, y que al final ojalá fuera tan fácil, ¿no? Planificar de decir, pues, uno a la semana o dos a la semana. Pero bueno, hacer la vida, pues pasa por delante. Entonces, bueno, pero al final creo que siempre hemos vuelto. Yo me lo he tomado con la misma ilusión que el primero, ¿eh? alguna ventaja tiene que tener Ya estar que, loco. bueno, algunas. Igual gusta demasiado. Qué quieres que te diga? A ver, a mí es que esta serie para mí es muy especial también. Seguramente por eso. Pero vamos, yo creo que cualquier cosa que me animara a hacer contigo probablemente, pues me mantuviera esa, esa motivación. A mí no me agallará, ¿eh? No me agallará que estoy a punto. Estoy a Ah, punto has preguntado porque... tú. Sí, sí, ya lo sé. Que soy un me tome en todo, pero... Joder. Es que me importa, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí. No me voy a poner especialmente en moñas, pero me importa. Y cada vez me importa más, ¿sabes? Y me dice esto y tú sabes lo que pasó ayer. No vamos a decir con quién porque es un poco secreto todavía. Pero cuando yo hablé con esta persona sobre esto que pasó ayer, su reacción fue, por fin alguien me lo ha pedido. Y Ujú. claro, coincidir con alguien en esos términos, que son tus términos, pues joder, es algo especial, ¿sabes lo que te digo? Porque difícilmente tú y yo hablando de terror, que es principalmente a lo que nos hemos dedicado hasta hace pues un año que empezamos con esto y nos absorbió, difícilmente podríamos haber hablado de Perdidos, pero en el momento en el que surgió la primera mención, dije, pues a mí también me gusta. Entonces yo ya te propongo esto. Y fíjate cómo se unen las cosas. Creo que debe ser así, ¿sabes? Hombre, yo creo que al final es que es fácil que en las cosas, la gente que le dedicamos tiempo a esto, del audiovisual, pues ponemos algo de nosotros mismos en aquello que nos gusta también. Entonces creo que es fácil que entre lo personal, al final, de alguna manera. Y eso también es lo que hace que se puedan hacer estas cosas. Porque si solo habláramos de las cosas que pasan en la serie, pues tendríamos el libro ese que nos acompañará, espero, hasta el final de la serie, Está a punto de para luego sacarlo, ¿eh? quemarlo. Está a punto de sacarlo, pero digo, igual esto se pone demasiado bonito como para embarrar la experiencia, ¿sabes? El libro, no sé si os he hablado alguna vez, el libro es una mierda, pero, en fin, ahí está, ¿qué quieres que te diga? Si uno está Es un desanimado, compañero, es un compañero de viaje, es como un Wilson de Náufrago que no habla, tampoco habla de vuelta. Pero bueno, pero te puedes volver loco hablándole. Eso, sí, eso sí. eso es así. No, pero que es verdad que lo que quería transmitir es también eso de que al final ponemos, creo que algo personal y eso también es lo que hace que las conversaciones puedan fluir. Pues supongo que igual que con The Wire y con todas las cosas que hacemos y que haces. Porque a lo mejor suena feo, pero si venimos a hablar de perdidos y solo hablamos de perdidos, estaríamos hablando muy mal de perdidos. ¿Tiene esto sentido para ti? Sí, hombre, al final Perdido se habla de muchas cosas. Habrá que hablar de muchas cosas. Claro. Si no nos encargamos de hablar de eso que sugiere aquello que va implícito en perdidos, es como nos quedaríamos en... Vale, sí. Y Charlie mató a Ethan. Pero... Joder. ¿Y lo que ahí está? Lo que hay ahí. Claro, para eso está el libro. Para hablar de que Charlie mató a Ethan está el libro. Para hablar de las implicaciones estamos nosotros. Vale. Que No que... aparte tampoco es que a nosotros nos cueste como mucho hablar, ¿eh? También te digo. Por lo que sea. Por lo que sea, no nos cuesta mucho. Vale, pues vamos a hacerlo por última vez esta temporada. Bueno, nos queda este programita light que vamos a estar tomando mojitos ahí, pues despreocupados, sin notas, simplemente hablando de la temporada. Vamos a bajar un poco a lo que normalmente está en YouTube, de un resumen de temporada. Como ya lo hemos hecho con The Wire y lo hemos hecho ya 2 veces, me parece buena idea hacerlo con este formato que Venga. es exactamente lo mismo. Hablamos de todos los episodios a memoria, tampoco nos vamos a volver locos. Igual sacamos el libro, para guiarnos un poco. Para recordar. Sí.
Y ya está, y eso quedaría. Y ya pues muy pronto, segunda temporada. Yo estoy seguro que para verano seguramente estemos empezando. Vamos a aprovechar un poquito para nuestras cositas mientras tanto y ya le daremos. Vale, yo vengo con un plan que tiene una única ramificación, que es hablar de todo el tema de la expedición, de Jack, Kate, Hugo y Locke al final, para concluir. Vale. El orden ya, pues el que vaya surgiendo. Yo tengo aquí unas notas somerísimas, casi sacadas de ese libro, para que lo que surja de natural, como suele pasar. Para empezar, quiero ir a la balsa. La balsa, darle Jean a Michael el reloj que se le confió a él, para mí todavía no sé cómo interpretarlo. A día de hoy, y a esta altura de la vida y de la serie, digo, le da el reloj a Michael porque Michael ha logrado convertirse en el vigía, ha logrado convertirse en el líder que él estaba llamado a ser, en cierto modo, ¿no? De proteger a su mujer, en ese sentimiento pues muy conservador surcoreano, ¿no? De mi mujer tiene que estar protegida por mí constantemente. Es como que el honor abandonó a Jin y cree haberlo encontrado en Michael. ¿Esto tendría sentido para ti o tiene otra interpretación? Yo lo que había pensado es que es una manera como de él deshacerse del pasado, como de que él ya no necesita ese reloj que sí necesitaba al inicio como parte de su identidad, ¿no? Con esto de que era el padre de Sun y tal. Y creo que es como y llegar a la violencia para recuperar ese reloj. Entonces, para mí esto de devolvérselo, yo lo he interpretado un poco como desde que ya no necesita ese reloj para, para ser él, digamos, de alguna forma. Pero también al final ese reloj implica poder, porque al final el padre de Sun es un tipo poderoso. Entonces la idea que comentas creo que también tiene bastante sentido, ¿no? Como si fuera un poco la vara de mando, Mm. algo así, ¿no? Lo que representa el poder simbólicamente en la balsa, que claramente ahí es Michael. Quizás pueda tener como un significado para cada uno diferente. Quizás para Jean es un poco el soltar y para Michael es el coger, ¿no? Ese poder, esa afirmación, ese convencimiento. Yo lo llevo, vamos, yo lo he visto así, no lo sé si te cuadra esto. Me cuadra, no solo me cuadra, sino que me gusta más de lo que yo te he dicho, pero me ha surgido una tercera opción. Y esta es como más loca, por lo tanto más propia de mí. Que al darle el reloj a Michael, ha alegado, ha cedido, como con un testigo, la persecución que tenían Jin y Sun. Y en el momento en el que le da el reloj a Michael, sufren una persecución por parte de los otros y los otros se llevan a Walt. Es como una muestra de mala suerte debido a la entrega del reloj. Probablemente no, probablemente esto es como todo. Opiniones, interpretaciones Bueno, y que le claro. encaje a quien pueda o a quien quiera. Pero podría encajar, ¿no? Podría encajar esto de que y ahora mi mala suerte es tuya. Creo que te estoy dando un regalo, un reconocimiento, pero te estoy dando aquello que yo dejé atrás. Bueno, el reloj es una maldición, en verdad, ¿no? Porque es Claro. ese objeto que le dan en el aeropuerto eh, un poco desde el chantaje, o sea, que ese elemento como de ser un objeto maldito, en cierto modo, pues podría tener también todo el sentido. Total. Sí, Y sí, yo creo que también, en cualquier caso, ahí es como lo que para cada uno representa, ¿no? Y luego lo que pueda representar para nosotros como espectadores. Ahí como puede haber como tantas teorías como representaciones tenga el reloj. bueno, esto lo hablamos en cierto modo, porque abrirán la escotilla, abrirán esa trampilla, entrarán y cada uno encontrarán todo lo mismo. Pero dependiendo de cuál sea la motivación de ese superviviente, lo interpretará de una forma u otra. Porque aquello puede Sí. ser, quiero decir, como las personas, al final. Si se encuentra un grupo de personas, una persona, si se encuentra un ordenador, comida, lo que sea, significará aquello que respalde su propósito. Porque claro, y aquí fácilmente podemos hablar de lo que va a encontrar Jack o de lo que va a encontrar Locke. En parte, la siguiente temporada va a ir un poco de eso, ¿no? Del punto de vista que se arroja sobre el descubrimiento de lo que hay debajo de la escotilla
y cómo utilizarlo, y qué significa, y quién lo ha puesto ahí. En fin, no entramos en eso porque no entramos, pero, en fin, los puntos de vista ya son, vamos, es que están apuntando a eso. Ya llevan tiempo, pero ahora se van a poner en práctica. Sí, a ver, al final también se ha nombrado, ¿no? Que al final Jack busca un refugio y Locke parece que busca como algo más filosófico o algo más profundo. Entonces, claro, en general esta serie tiene muchas cosas de puntos de vista y de hecho ese título de Hombre de Ciencia y Hombre de Fe marca también los puntos de vista. O sea que podríamos aplicarlo seguramente pues a todo. Creo que también al hecho de que Charlie recupere a Aaron, ¿no? Como parece que cuando vuelve es él quien lo ha recuperado. La historia no es exactamente así. Entonces, bueno, todo depende de los puntos de vista, ¿no? Y desde el punto de vista de Claire, es él el héroe y desde el punto de vista del espectador quizás no lo es del todo. Además vemos esa Virgen María, ¿no? Que tiene al final. Mm. Bueno, creo que por eso quizás hay tantas teorías, ¿no? Porque todo depende del punto de vista. ¿Eso lo decía Obi-Wan? ¿O quién lo decía? Todo depende del punto Sí, de vista. lo decía Obi-Wan en el retorno del Jedi. Y dice, todo depende del punto de vista. Y digo, claro, pues entonces ya está metiendo ahí una relativización en todo que puede excusar hasta las acciones de Darth Vader, ¿eh? Porque si una vez fue bueno, es como que pobrecito de Anakin Skywalker debajo de esa carcasa podrida de cable, ¿no? No sé, pero Ujú. esto hay que cogerlo con muchas pinzas. Y es que el puñetero Locke, sin querer entrar todavía en eso, pero le dice, sobrevivir es relativo, Jack. Y digo, ay, qué cabrón, esa conversación es muy importante, ¿eh? Quiero que cuando lleguemos a ella la aislemos independientemente y le demos el tiempo que merece. Vale, no nos vamos de la balsa, porque creo que si tratamos las cosas así nos permitirá centrarnos un pelín más. Pero me gustaría incidir un poco en esta conversación que tienen Michael y Sawyer sobre enseñar a los hijos, sobre el posible motivo que Sawyer tiene para ir en la balsa. Me gusta mucho, es relativamente sencilla en comparación con lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido bastante más comprometido, sobre todo por las implicaciones. Pero esto de yo ya le habría cruzado la cara a ese niño revoltoso e inquieto y tú tienes la paciencia pues de un santo, ¿no? Y entonces dices, si sabes lo que va a pasar al final del episodio, dices, la vas a necesitar. Vas a necesitar esa paciencia y armarte de otras cosas probablemente. Esa escena yo creo que es bonita porque Sawyer habla de sí mismo de una manera muy natural con alguien que no sea Kate. Está bien, lo agradecemos. Pero claro, al mismo tiempo también es donde se sitúa él, ¿no? Donde se sigue situando él, que sigue situándose en un polo muy extremo. Pero bueno, también al final esto es un capítulo de introducción, esta primera temporada. Y sí que podemos ver en esa conversación ese cambio, ¿no? De Sawyer de ser tan aislado a ser mucho más social, pero al mismo tiempo seguir teniendo unas maneras y una forma de pensar un poco extrema. También lo vemos en el caso de Michael. Al final él no sabía cómo hacerse con Walt y no sabía cómo comunicarse con él. Y de alguna forma aquí parece que ha encontrado una manera, ¿no? Que desde el punto de vista de Sawyer no es muy adecuada, pero parece que a él sí le ha funcionado para tener una relación más íntima, vamos a decir. Sabiendo las cosas que sabe, ¿no? Que también sabe que Walt quemó la balsa. O sea que al final hay historia entre estos dos ya. Más allá del hecho de que no, de que llegaran siendo dos desconocidos. Entonces, bueno, creo que es una conversación. Son de estas cosas, yo creo que pasan en los finales de temporada, que evolución del personaje. Y en el caso de Sawyer es esta evolución hacia ser más abierto, pero siguiendo mucho en sus polos. Y en el caso de Michael es quizás teniendo la paciencia que no tenía al principio con Walt. Mm. Y ese miedo que tenía que se fuera con Locke, todo eso, ¿no? Que hemos visto. Y aquí parece como mucho más paciente. Está bien, lo va a necesitar efectivamente. Pero también creo que es la evolución de él. Él es aceptar la paternidad también. Sí, igual el espectador o los creadores de la serie, e imagino que de toda la serie, deben marcar a casi todos los personajes o a los principales
con algún cambio significativo en sus personalidades como para seguir, como para transmitir la sensación de que esto avanza. No simplemente pasan cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Es como le pasaba a House también. A House cada final de temporada le pasaba algo que hacía que cambiara un poco su punto de vista. Aparentemente siempre es el mismo, pero en el matiz muy pequeñito ha cambiado. Normalmente por los pacientes, muchas veces por los compañeros de trabajo, por Wilson o por mil historias. Pero aquí es curioso, ¿eh? Como los sucesos son tan importantes que obligan a los personajes a confiar en ellos a través de confidencias, de toda esta ristra inasumible de secretos que marcan todas las temporadas, y eso los une. Eso los une porque los une de la forma que une una guerra, creo yo. Me parece a mí. Porque, claro, Es es una tragedia, claro. una tragedia, claro. O sea, al final esta gente no tendría que estar ahí. Entonces, claro, ahí te une. Creo que eso también se ve cuando les abordan, ¿no? El hecho de que Sawyer esté dispuesto a dispararles y a que le disparen, que es una cosa que tampoco habría... O sea, no habríamos pensado que fuera capaz de hacerlo hace 15 episodios, seguramente. Muestra, creo que esa idea también de que ante la tragedia hay cierta unión y luego de que Sawyer ha hecho esa parte también, ¿no? De unirse más al grupo. Sí, y fíjate, puede que sea más significativo en Sawyer porque es esto, ¿no? Incluso cuando lo vemos en el flashback del avión, es es muy curioso como sigue siendo el mismo chulo, es el tío este, pero estaría dispuesto a morir por sí mismo, que es una cosa que no le apetece nada, pero está dispuesto a recibir una bala por otra persona. Y, joder, eso es muy significativo. No se dice, pero te lo muestran. Y bueno, él fue también el que se tiró al mar cuando el timón de dirección se fue al carajo. Quiero decir, igual Sawyer contempla todo este tema de la supervivencia y de la supervivencia de los demás con otros ojos, ¿eh? Y entendemos que es así, al menos de cara a Walt. Porque un niño, de cara a un adulto, esto no es condescendencia ni nada, es simplemente, me parece a mí, ¿eh? Un sentimiento paterno que se da en hombres o mujeres que no hayan sido necesariamente padres o madres, pero sí tenemos ese sentimiento de conservación hacia los niños. Y se le activa a Sawyer. Eso unido a su propio trauma, que entendemos que a los niños los cuida como muchísimo más, ¿no? No, claro, que se le junta a él la idea de que es un niño con la idea de que él no tuvo esa protección. Pero yo creo que ahí la pregunta sobre todo es si lo hubiera hecho por cualquiera de ellos. Y yo creo que sí, lo hubiera hecho por cualquiera. También lo Es creo. verdad que con Walt puede tener un sentimiento más intenso, ¿no? Más acentuado por las implicaciones emocionales que él tenga. Pero yo creo que lo hubiera hecho por cualquiera de los otros dos también. Y eso es lo que creo que marca el cambio del personaje. Las personas son personas y esto es así. Pero es que esos hijos de puta se están llevando a los niños. Y siempre es duro. Siempre es duro. Es como... Y esto es así. Esto creo que no podemos evitarlo. Todos estamos en Twitter y todos nos hemos cruzado en algún momento algún vídeo de violencia, algún vídeo de agresión, de alguien pegándole a alguien, o en tienda, o en lo que sea. Pero cuando nos encontramos a un desalmado o alguna desalmada de estas pegándole a un anciano o a una anciana, es muy distinto. Muy, muy distinto. Y se Sí, despierta una claro. compasión que también la despiertan los animales. Imagínate que alguien le pegara una patada en el estómago a Vincent. Se convertiría en algo muy, muy duro de asimilar. Y te lo voy a decir muy en serio. En 1978-79, la revista National Lampoon, que es lo que era antes, los componentes que acabaron montando el Saturday Night Live, tenían esto y sacaron una portada apuntando a un perro a la cabeza de si no compráis esta revista, lo matamos. Y esto se convirtió, ya lo era, en una constante dentro del cine, de que puedes matar a los niños, puedes matar a los mayores, pero no mates al perrito. No mates al perrito. Y esto sigue a día de hoy como una verdad. De ahí el éxito de John Wick, Bueno, claro. eso te iba a decir. Todos empatizamos con John Wick, ¿no? Por supuesto. Y seguramente si no lo hubieran matado al perro, no hubiera pasado ninguna de las 4 películas.
Y seguiremos simpatizando, por supuesto. Y seguiríamos empatizando. Pero bueno, que al final es un hecho tan relevante como que le lleve a John Wick a eso, ¿no? No solamente a la primera, sino a todo lo que viene después. Pero sí, indudablemente. A ver, está claro que anciano inmediatamente te salga un instinto de conservación absoluto, ¿no? Hacia ellos. También al final hemos visto que se han llevado a Alex, que se han llevado a la hija de Rousseau, que han intentado llevarse a Aaron. Entonces al final también esa idea, ¿no? De que se lleven a los niños, pues está muy presente. También eso entiendo que Sawyer lo sabe. Pero bueno, en cualquier caso creo que también es lo que significa igual, ¿no? Para lo que signifique para los personajes. Y en el caso de Sawyer, pues también significa que está dispuesto a dar un paso que no hubiera estado dispuesto a dar. Y eso es interesante. Sí, y eso además creo que le va a hermanar con estos dos, ¿eh? es total e inseparable, si me preguntas. Eso por parte de los personajes, pero de cara a los espectadores, y creo que al cómputo general de la isla, o al menos a lo que la isla está llamada a convertirse, que es una meca de sociedad nueva, están robando el futuro. Están robando el futuro de esa isla. Y ya sabemos que hay un grupo de personas que se llaman los otros, que son humanos, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabíamos con Ethan. Y estos parecen ser los compañeros de Ethan. Vamos a ir un poco con cuidado, porque tú y yo sabemos por qué se llevan a los niños. Pero si nos tuviéramos que poner en los pellejos de alguien que venga aquí de primera y haya quedado al descubierto con este asunto, ¿qué pensaríamos nosotros si no supiéramos nada? Si tuviéramos que especular de por qué se llevan a los niños, es algo... Vamos, yo tengo mi teoría, ¿de acuerdo? Y te la voy a lanzar y me recoges lo que tengas que recogerme. Pero esta insinuación de que Walt tiene poderes, para mí creo que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y entiendo que hasta este momento los otros han estado vigilando a los supervivientes, a los Losties y... En fin, puede que quieran hacer acopio de ese poder, si ese poder existe. Para mí será un buen punto del que tirar. Sí, quizás también al final los niños son como tablas rasas, ¿no? Tienen mucha más percepción y mucha más sensibilidad. Quizás también ellos entienden que hay algo interesante en eso. Por eso cogieron a Alex, por eso quieren coger a Aaron, por esa idea de que al final los niños son más sensibles, perciben más, que lo uno un poco con lo que tú dices del poder de Walt, ¿no? Como que tienen algo que a ellos les puede interesar que no tienen los adultos. Ya. Que también puede ir por la línea al final de que es mucho más, da más, no sé, tiene más carga, da más miedo que sean los niños, ¿no? Que nos los pasan mal, que sean los adultos. Entonces también quizás es una forma como de enganchar narrativamente, ¿no? No es lo mismo un niño que un adulto. Bueno, que la gente vea Cobweb, ¿no? Por ejemplo. También puede salir algo bueno o de que un niño lo pase mal. No comáis sopa, por Dios, me cago en la puta. Sí, pero al final creo que es verdad que irremediablemente empatizas muy rápido, ¿no? O más fácilmente con un niño que con un adulto. No lo sé. La verdad que es una idea interesante, ¿eh? Porque tampoco nos han dado mucha información más allá de que roban niños. Claro. En realidad. Y tampoco sabemos qué hacen con ellos, porque Rousseau no sabe nada de Alex. Ella cree que está en la isla. Sí, además se juega con la idea, se juega con dos ideas, de que los otros sean una invención de Rousseau y entendemos que está tan loca y estamos tan con Charlie en ese momento que tendemos a creerle. Pero igual le creemos con la cabeza, pero nuestro corazón sabe que hay otras personas porque conocemos a Ethan. Ethan es el inicio de muchísimas cosas que siguen todavía en marcha. Y por otra parte está el humo negro. El humo negro, de qué es esto que hay en la isla, que genera estos sonidos, en algunos casos industriales, porque adelantando algo de lo que vamos a hablar ahora después, cuando el humo negro está arrastrando a Locke por la isla, suena como si una gran cadena estuviera retrayéndose hasta la fuente del mecanismo. Como... Y digo, ostras, eso, en fin, los efectos de sonido son muy interesantes en esta serie, pero esta idea de que
Charlie señale a la pira y diga, ah, así que esto es el humo negro. Puede dar un lugar a que nosotros nos preguntemos si ese humo negro es simplemente un jirón de aire que ha llevado este humo negro dentro de los árboles y alguien pues le ha dado otra interpretación. Fácilmente podría ser así. Ya. Bueno, a mí el momento de cuestionar la existencia de los otros me parece interesante porque se juega un poco como con la locura, ¿no? También ahí te hace cuestionarte si Said lo que escuchaba en el bosque, esos susurros, eran reales o no. El problema está en que ya conocemos a Ethan, entonces, bueno, es fácil pensar que sí que son reales. Pero ese giro hubiera funcionado muy bien, ¿eh? Si Ethan no hubiera aparecido, porque te hubiera hecho dudar de si realmente existen o no existen. Y ahí hubiera sido otra serie totalmente diferente, pero hubiera sido también interesante. Hombre, las cosas inevitablemente acaban siendo lo que son. Pero mientras las cosas pueden ser lo que queramos. En ese mundo condicional, yo puedo decirte ahora mismo que los susurros que oyes ahí en el bosque, en la jungla, o es su conciencia jugándole una mala pasada de las personas que ha matado, de las personas que ha torturado, o son los fantasmas de la isla. Y no sé si recuerda la teoría que yo tenía con los posibles fantasmas de la isla. Pensaba en su momento cuando te lo propuse que podían ser los fantasmas de las personas que no lograron cumplir con su destino, que no lograron hacer las paces con su pasado. Y el precio de no haber podido hacer las paces con su pasado en vida es rememorarlo en la muerte. Y a mí me sigue pareciendo una idea bonita, ¿qué quieres que te diga? Y venimos del terror, ¿no? Es inevitable pensar así tampoco. No, claro, claro. Bueno, efectivamente, ahí creo que volvemos a la idea de lo que representa para los personajes. Y yo creo que cuando lo comentamos fue cuando en los episodios de Jack, en los que veía al padre, me imagino, que lo comentamos ahí. Hombre, podrían ser. A mí también la idea de que los susurros en el episodio de Said sean su propia conciencia o su culpa o lo que sea, me gusta. El problema entre comillas, está en que al final, al saber la existencia de Ethan, pues es más fácil, ¿no? Que te puedas ir con la idea de que, bueno. Pero bueno, vaya, son detalles sin mayor importancia, porque quizás sí que el hecho de que exista Ethan resta un poco de potencia a este momento en el que si no lo hubiéramos visto, hostia, si hubieras pensado como, uy, y si no, toda la serie ha ido a decirme que los otros existen, y si no existen o no son lo que yo pensaba que eran, pues hubiera sido otra serie diferente, otra historia distinta. Y bueno, ya está como un detalle, ¿no? Ahora la pregunta del millón. ¿Te habría gustado más este contenido alegórico y metafórico? Sabiendo lo que viene, creo que no. El problema creo que es que si hubiera seguido por esa línea, no sé cuánto hubiera durado la serie. En realidad. 3 temporadas. Claro. O sea, al final, para que las cosas avancen, era necesario que esta gente fuera real. Pero... no sé, sí me asomaría a un futuro alternativo en el que no lo eran. Hubiera molado también, ¿eh? Igual alguien tiene que escribir una novela. Sí, tiene ese pozo... igual. Un what if, ¿no? Sí. No, hubiera molado porque hubiera sido otra serie diferente. Hubiera sido mucho más introspectiva, ¿no? Quizás que en ese ámbito, ¿eh? Aunque creo que la serie es suficientemente introspectiva de por sí. Hombre, pero si la serie no lo es, ya lo somos nosotros. Quiero decir, que también el estar aquí de charleta también permite todo esto, ¿no? El what if lo podemos tener aquí perfectamente, lo valoramos durante un instante y volvemos corriendo a lo que las cosas son. Pero joder, fantasear en este ambiente no le hace daño a nadie. No, desde luego, vamos, hubiera sido un giro, pues sí, porque al final habríamos hablado de la locura de Rousseau, ¿no? Probablemente. Totalmente. En parte de la locura de ella, del aislamiento. Y también habríamos hablado de, pues sí, de al final esas voces que Said escucha, pues las podríamos haber redefinido, seguramente. Lo que no hace falta que se redefina es algo que es una constante universal, y es que el punto de vista determina también los puntos de empatía, desde dónde vamos a partir nosotros a empatizar con un personaje, porque sería fácil para cierto tipo de espectador más intransigente con los grises decir que Rousseau directamente es mala o es una de los otros, es un agente doble y simplemente
imagínate, la mujer de Ethan. Pues ya está. Pero la mirada que le echa Said a Rousseau cuando Charlie le está increpando que está loca, que es patética o que da pena, yo me siento mal. No solo me siento mal porque esa señora esté llorando a moco tendido, sino porque Said lo está pasando mal por ella. Es muy importante que esté presente la primera persona que se cercionó de ella. A mí me emociona realmente, porque entiendo una gran salida de crueldad por parte de Charlie en ese instante, una gran derrota por parte de Rousseau y un gran corazón sangrando por parte de Said, porque no quiere que eso esté Mm. pasando y evidentemente entiende que las cosas no son tan sencillas, que sí, que se ha llevado a Aarón y eso es una putada, pero igual solo él comprende de que lo ha hecho por un motivo y que en su mente es un motivo justificado. Y yo lo entiendo así. Perdonarla o no, esos ya son extremos muy estos, porque no creo que nada se perdone o todo se quede en grandes rencores. Es más complejo que todo eso. Pero, joder, yo le levanto la mano, que quieras que te diga. A pesar de lo que intentaba hacer, era jodido, ¿eh? Y si llega a hacerlo, Ya. pues a lo mejor estábamos teniendo otra conversación aquí. Y yo creo que al final Said siempre la ha entendido. No sé si porque se identifica con ella en algún sentido, pero sí, siempre ha tenido como la claridad de que no estaba loca. Entonces, o por lo menos la ha tenido mucho antes que los demás. Entonces creo que también esa mirada, esa comprensión de cómo está y de cómo ella lo que está viviendo, creo que solo la puede tener Said porque es Said quien tiene una mayor conexión con ella, ¿no? Por los motivos que sean. Pero al final creo que siempre la ha entendido más. Yo creo que tengo esos motivos, tío, porque es que Said cuando sale derrotado a la jungla, a la nada, a emprenderla, como Jesucristo en el desierto, acarrea una pérdida y un arrepentimiento. Y pienso que al encontrarse con Rousseau, ve una imagen de lo que podría haber sido su futuro si realmente no hubiera encontrado un motivo para volver. Pienso que la locura la habría encontrado de la misma manera. Y esto, Francisco de Goya dijo en esto de... No recuerdo el nombre, me va a tener que perdonar, pero era como un grabado en el que había como unos cuervos, una imagen tremenda, luego te la puedo pasar. Decía, el sueño de la razón produce monstruos. Y dice, vale, el sueño de la razón, esto puede tener una interpretación larguísima y todo esto, pero te puedo hermanar este sueño de la razón con el aislamiento produce monstruos, socialmente. Y yo lo he sentido. Yo lo he sentido en mis propias carnes. No por el aislamiento ni el confinamiento, que eso es una cosa que es para otra conversación. Pero yo sí estuve igual demasiado metido en casa y sentía que cuando salía como que sentía algo de recelo, ¿sabes? Una desconfianza que yo quería que era como natural y que me alejaba constantemente de los demás. Uno se sobrepone porque al final tienes que salir a trabajar y no te queda más cojones que socializar y formar parte del mundo. Mm. Pero eso pasó. Para empezar, si tiene ese sentido para ti esto. Y para terminar, si crees que este podría haber sido probablemente el destino de Said desde tu punto de vista. Porque emprenderla solo en una isla y sin garantía de volver, igual podría haber Ya. sido factible. Sí, a ver, también ahí se me ocurre, o sea, por añadir algo, la idea también de con lo que él carga, ¿no? Al final no solamente es el hecho de que él se vaya a la jungla a buscar alguna respuesta, sino es con lo que él se va, con esa mochila con la que él se va. Y desde ahí sí que quizás, sí, o sea, para mí me hace sentido el pensar que Rousseau es un poco ese otro lado, o ese posible potencial Said que se hubiera construido si se hubiera quedado aislado. Al final es verdad que el aislamiento produce, en fin, tenemos que rellenar los agujeros con cosas. ¿No? Y al final es un poco igual que en Náufrago entre Wilson y el personaje de Tom Hanks. Al final eh, habla con él, porque el aislamiento te hace pensar que todo te puede hablar de vuelta y seguramente si le preguntáramos, pues seguramente él tendría la sensación de que Wilson le respondía. Y era el mismo que no quien se estaba respondiendo, pero Y los ahí está. ancianos
seamos sinceros, los ancianos ponen la tele no para enterarse de todo y seguir el hilo, sino para sentir que hay alguien más a su lado. Es una forma de sentir Sí, acompañamiento. probablemente. Y a mí me pasa también con los podcasts, tío. Te lo digo. O sea, Sí, sí. a mí se me presentan fines de semana jodidos como este y tengo que poner de vez en cuando una voz de fondo para sentir que no estoy solo. Para no sentirme solo. Sí, sí. Sí, a mí eso me pasaba con la radio también, ¿no? La idea de que hay una voz ahí, sí, sí. No, está claro que no lo había pensado, pero sí que me encaja que ese sea el motivo por el que Said puede entender que ella no puede estar en desacuerdo con lo que ella ha hecho, Por que lo supuesto. está, pero puede entender porque desde dónde lo está haciendo. Las radios funcionaban ¿No? durante el apagón, ¿eh? Las cosas como Ya, son. yo no caí en eso, yo prefiero vivir mi propia distopía y no enterarme de nada. La distopía de la ausencia del pan. Preferí... Sí, sí, no, vamos, ya te digo, como en un libro de estos de Elige tu propia aventura. Pues yo preferí pensar que el mundo ardía en lugar de poner la radio. ¿Por qué te gusta ver cómo arde, Es que como, Alejandro? Sé que... es que como estaba en el norte pensaba, va, nadie va a venir aquí a destruirnos, ir a la capital. Si aquí nos está iluminando las antorchas. Sí. No, pero yo qué sé, pienso, bueno, estamos a salvo aquí. No, en fin, esto es muy centrado, ego madrileño, pero no que preferí ni saber lo que pasaba, simplemente ya está, lo viví y ya está. Y no caí en que la radio seguía funcionando, efectivamente. Sí, sí. Podía haberme ido al coche, pero no. Y no sales de ahí. Otra forma de aislarte. Sé que hay que Claro. tener cuidado, Alejandro. Hay que tener mucho Nada, cuidado. me fui a la playa. Hostia, tampoco es mal sitio, ¿eh? Por eso te digo que preferí vivir mi propia distopía. Sí. Pues, Alejandro, quiero pasar a algo que igual no tiene mucha salida porque tampoco tiene una respuesta como tal. Pero esto de que Sun le pregunte qué significa el nombre de Aarón a Claire y que ella no lo sepa, yo tengo mi teoría. Le he dado un par de vueltas y digo, vale, Claire no sabe lo que significa el nombre de Aarón porque no le corresponde saber lo que va a significar el nombre de su hijo, porque lo que va a significar el nombre de su hijo lo va a definir la isla. ¿Eso tendría sentido para ti? Ujú. Es como un nombre carente de significado y que va a adquirir significado simplemente con lo que viva ese niño. Y entendemos que van a ser cosas, en fin, notables por cómo se van planteando los acontecimientos. Sí. Sí, yo estaba pensando en algo como más bíblico en su momento, ¿no? Como que al Perdón, final Aarón es un Aarón, personaje bíblico. claro, eso es. Si nos tiramos por ahí, se cierra todo esto, pero podemos aplicar ese tema de Ya. Aarón, que Sí, era sí. el hermano mayor de Moisés y todo este rollo. A ver, yo creo que como todo, en este momento todo es posible, porque tampoco sabemos lo que significa el nombre de Aarón, en realidad. Con lo Un niño cual que puede ser. nace, una posible Virgen María. Sí, a ver, el simbolismo está ahí, pero bueno, es verdad que ahora mismo en cuanto a lo que le ha pasado al niño, pues todo puede pasar, ¿no? Pero sí que esto que dices de que no lo pueda definir porque no le corresponde a ella y es la isla, ¿no? Igual que luego le dirá Locke a Jack como que la isla nos ha traído aquí, pues puede ser que sea esa idea de que está por definirse, ¿no? Que es lo que significaron. Luego está la otra parte que puede ser ese simbolismo bíblico que pueda tener. Bueno, de momento me quedo con las dos opciones. ¿No? Pueden valer las dos. Sí, Aarón fue el primer sacerdote designado por Dios para ofrecer los rituales sacrificiales en su nombre. Así que igual. Bueno, en fin. En fin. El cine Igual kinky, sacrifica el cine alguno. kinky, tío. Es lo que te dije al final. Se va a convertir en el vaquilla, el Aarón este. Imagínate en un navajero. Veremos. Joder, madre mía. Eh, Fíjate, aquí me voy a poner un poco, porque voy a mencionar uno de los momentos que más me gustan del cine. Sun le dice algo de, no te preocupes, te van a traer, Charlie te va a traer a tu niño. Y dice, ¿y cómo lo sabes? Pues porque él dijo que te lo traería. Y claro, entonces mi cabeza hace así y nos vamos a 2014 a Interestelar. Spoiler para quien no lo haya visto, que se tape los oídos o lo que sea. Pero cuando estamos en el presente,
en el futuro, y Murph se encuentra con Cooper en esa habitación de hospital, en el lecho de muerte. Ujú. Hostia puta. Y le dice, nadie me creía, pero sabía que volverías. Y cogiéndole Cooper la mano y haciéndole ondulaciones con el pulgar, que esto es una cosa muy propia de alguien que está despidiéndose, leí en un sitio que era una forma que adquiere el cuerpo de despedirse de las personas que queremos, hacerle ondulaciones con los pulgares en el cuerpo. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque mi padre me lo prometió. Entonces pasamos No. en 3 horas de película así, y te pega un latigazo emocional y dices, claro que sí, joder, porque no necesito nada más que la promesa de mi padre, porque pasan mil cosas, porque esto que esto, pero es mi padre que me lo dijo, Ujú. no un pelana. Y para mí tiene mucho sentido que esto vuelva en Interestelar, en Perdido, y que yo decida verlo así. Es como, te lo va a traer porque te quiere, y porque quiere al niño, y tú simplemente te queda confiar. Ya, fíjate, ¿eh? Sí, sí. Te gusta a ti más el momento que a mí, ¿eh? Sí, Es sí, que al sí, final no, si lo has unido con claro. Interstellar. Por esto tiene que ser personal. Claro, es que a ver. Es que... Sí, a ver, es que claro, cuando lo unes con Interstellar, el momento funciona mucho. Es que ese momento, claro, es que eso es toda la película. Al Sí. final. Aquí creo Claro, yo no lo he unido con Interstellar. Seguramente si lo hubiera unido me hubiera gustado lo mismo que a ti. Tú es que sigues en Pero la no, playa, no me he Alejandro. acordado. Sí. Pero bueno, sí creo que es un momento de eso, ¿no? Como de sí transmitirle que al final el niño es importante para Charlie y que ella también lo es. Y es bueno reafirmar eso que quizás ya estaba claro, pero bueno, está bien. También una vez es ese personaje, ¿no? Mm. Que habla cosas que todos sabemos, pero que las pone en palabras de alguna forma. Y está bien, está bien. Pero creo que lo hubiera vivido mejor si me hubiera acordado de Interstellar como tú. Acabamos de hacerlo, ¿eh? A ver, es que ese momento, Es joder. precioso, es una cosa... En fin, ya está. Que es curioso y vamos a tirarle por el terror porque la actriz que interpreta a Murph anciana es... ay, ¿cómo se llama? Ellen Burstyn, que es la que interpretaba a la madre de Regan en El Exorcista. Es Hostia. curioso, ¿eh? Ahí está el terror, Ujú. nunca lo abandonamos. Pero sí, sí, Sun parece ser ese personaje que si la medicina falla, ella viene con una alternativa posible y que funciona. Si no hay comida, ella te la trae. Si no hay consejo, ella te lo da. Y si no tienes consuelo, ella te lo proporciona. Yo Mm. es un gran corazón de los muchos que tiene la isla, latente, constante ahí. Un gran, gran, gran personaje Sun. Sí. Además es un personaje que utiliza mucho las palabras, ¿no? Para no solo para poner nombres, sino para consolar. En compensación con su marido. Eso es una cosa. Sí, claro. Su marido está aprendiendo inglés. Sí, sí, sí. Con el cuadernillo ese de. Igual que lo que venía en los libros estos, las guías de viaje de 1000 palabras o 500 palabras para entenderte. Eso me lo llevé yo a Italia. Y dije, ¿para qué? ¿Sabes ¿Para qué? las dos palabras que utilicé en Italia? Excuse. Excuse, excuse. Porque claro, soy grande y pasas por el metro y por lo que sea. Después, déjame pasar, déjame pasar. Y Piselli, ¿eh? No sé si te la he contado esto alguna vez. Te la he contado, ¿no? No, no, no. Bueno, pues No, no. acabamos en un pueblecito que se llamaba Treviso. El mismo día que murió Pavarotti, tío, ¿eh? Que es que, fíjate, ¿eh? Llegué, desembarcamos del tren y vimos una ristra de periódicos Pavarotti, muerto, lo que sea. Digo, bueno, ya está. Y fuimos a cenar. Y claro, nos pusieron una carta en perfecto italiano. Y yo por aquel entonces no tenía ni puñetera idea de inglés, ni una. Entonces identifiqué la carne y le hice así al tío en la carta. Y dije, esto. Y me dice el tío, Piselli, Piselli. Y digo yo, sí, 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 Piselli. Mira, me cago en su puta madre. Me trajo un trozo de carne enterrado en guisantes, tío. En putos guisantes. Que yo no tengo nada en contra, pero, tío, quería carne. No guisantes. Ya, 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 ya. En fin, ya está. Lo que pides versus lo que te llega, ¿no? Sí, sí. Fue esto vino de Temu la carne. Eso es así. Bueno, pues sí, no, está claro que yo creo que sí que Sun le pone ese corazón, le pone esa ayuda de las palabras para consolar, para sanar,
bueno, para estar presente y es uno de los, yo creo que no solamente es un gran personaje, sino que es bonito siempre escucharla hablar, también por la voz que tiene la actriz. Sí. Es que los personajes son paquetes perfectos. Son paquetes perfectos en relación con lo que hacen, con lo que dicen, con el aspecto que tienen y con el lugar que ocupan en la historia. Es una armonía muy cuidada, ¿eh? Y fíjate que puedes pensar en series que están mejor escritas, que están mejor pensadas, que esto... Mil cosas, da igual. Pero cuando empiezas a mirar el conjunto y a sobrevolarlo, dices, ostras, tiene pocos rivales en ese podio perdido, ¿eh? O sea, la escena Sí, sí. final, este flashback general dentro del avión, que ya llegaremos a ello, la música, compañero. En fin, si alguien no ama esta serie, esa escena te convierte en creyente. Es que, es que la música en Perdido siempre suma. Fue la primera Y serie, además creo esa yo, música. fue la primera serie que tuvo una banda sonora per se como la tenía el cine hasta este momento. No era habitual dedicar tanto dinero a crear bandas sonoras. Quiero decir, no son pocos tracks los que conforman la banda sonora de Perdido, desde el principio hasta el final. Eso no era habitual. Normalmente pillaban 10 tracks, pistas temporales de aquí, Ya. de allá, o lo que hace The Blacklist, por ejemplo. No tiene una banda sonora como tal, sino que tiene, pues esto, ayer estaba viendo un capítulo en el que soñaba el The Man Comes Around de Johnny Cash. Y eso es lo que Sí, normalmente nos claro. ofrecen las series, pero una sinfonía, vamos, yo, fíjate, estaba limpiando el patio hace un rato y con la manguera en la mano dije, es que el tío que va a poner música a la serie de Harry Potter es Nicholas Brittle, el de Succession y el de Andor. Y es que estoy seguro, y lo digo aquí públicamente para que conste, ¿eh? Creo que va a ser ese tío, si no, al tiempo. Por su Puede ser capacidad, quiero decir, ¿eh? Ludwig. Ah, sí. Ya. Estaba pensando si no en Ludwig Göransson, pero ese tío yo creo que lo tiene Disney ya muy. Muy pillado, Lo sí. tiene ya muy en su esfera. Total. Pero no, sí, sí. Desde luego que la música es que la música en Perdido siempre fue importante. Y aquí queda muy claro, ¿no? Ese uso de ese tema que lo hemos escuchado ya va a ser. Va a ser importante siempre que salga. Además que es algo como muy conmovedor, es como muy íntimo y al mismo tiempo muy conmovedor. Entonces, claro, cada vez que suena funciona muy bien. Yo ya le digo, recomiendo a cualquiera que esté oyendo o escuchando esto o viendo esto que vaya a Spotify o a donde corresponda y escuche la banda sonora, porque independientemente... hay otras que no, Alejandro, es así de sencillo. Hay bandas sonoras que las separas de la imagen y no funcionan. Pero esta, No, claro. en fin, yo voy a hacer algo que no hago normalmente y al final de este episodio voy a intentar colar música en el vídeo, ¿eh? Imagino que YouTube nos dejará en paz, porque yo ni monetizo los vídeos ni lo voy a hacer porque no me interesa, pero lo voy a hacer, tío. Simplemente por marcar el momento, lo precioso que es ese track. Sí, sí. No, es que eso. Vamos, es de las cosas. Son de esas músicas, de esas bandas sonoras de las series que se quedan marcadas. Yo creo, ¿no? Que no hay tantas, ¿eh? Que se queden como. Que se te queden marcadas Es cierto. tan pasados los años y que lo oigas en todos sitios, ¿no? Lo que tú decías de Pesadilla en la cocina, que la ponen la música de Perdidos con mucha frecuencia. Claro. Una Pero no es manipulación como emocional, pero bueno. escucharla. Sí, pero funciona. Joder, que sí funciona. Ya Claro. te digo, chaval. Twin Peaks Sí, pero son estas sería otro bandas. ejemplo, ¿no? Sí, Twin Peaks. Sí. Sí, yo creo que si pensara, pues American Horror Story, ¿no? Que yo creo que también, en cierto modo, esa música se ha vuelto Y muy está chula, icónica. ¿eh? Sí. Pero claro, luego pienso Los Soprano, pero Los Soprano en realidad es lo que tú dices. Es como The Blacklist, es Claro. una canción. Y encaja bien en su formato Eh, y es lo que es. sí, sí. Sí, sí, no, por supuesto, pero es verdad que luego no hay tantas. Y desde luego Perdidos es una de ellas. ¿Sabe la Urgencias, que...? para mí es Urgencia. Hostia, a mí la música de Urgencias es Expediente X. Son clásicos. ya ves. ¿Sabe la que también lo tenía? La de Person of Interest, tío. Hostia, ya ves. Y Person of Interest era... Ay, lo diré. ¿Era Giacchino también?
¿O estoy yo loco? Vamos a mirarlo. Pues sí, Pues míralo, mira, míralo por favor, porque creo que era un este potente también, ¿eh? Ya estoy yo con la esta detrás de la oreja. Person of Interest. Uepa, No hostia, encontraba me ha tampoco. salido la música de perdida. No, es Ramin Djawadi. Ramin Djawadi, otro grande, otro Sí, pero grande. bueno, claro, es el de Juego de Tronos. Claro, Es que claro. eso, Juego de Tronos, Sí, otra sí, banda sí. sonora cojonuda. Sí, sí. Sí. Bueno, pasamos de tema que nos quedamos aquí enganchados en las bandas sonoras que nos gusta demasiado. Se han puesto 2 segundos has visto Spotify y de repente ha empezado a sonar. No lo ha oído, pero la grabación lo ha pillado. Así No. que pedimos disculpas por ello y espero que YouTube no se lo tome a mal. Redenciones. Redenciones de cara a la serie y de cara al espectador. Charlie. Porque Charlie vuelve cubierto de gloria con un niño en el regazo y entendemos que, en fin, yo creo que esa noche tiene mimito, Charlie. Creo que un besito al menos se lleva. Vamos diciéndolo muy burdo y muy vasto y muy sinvergüenza, pero viene cubierto de gloria, pero al mismo tiempo, de cara solo al espectador y única y exclusivamente al espectador, nos muestra que ha vuelto con una Virgen María. Ha vuelto con la Virgen María y ha vuelto con una Virgen María. Curioso, ¿eh? Lo que representa una y otra. Puto Charlie también te Sí. digo. Bueno, yo creo que también la isla tenía que ponerle a prueba, ¿no? Si no, ¿para qué? Claramente. Y claro. Bueno, oye, quizás también es como, o sea, se me viene una teoría loca que si siguiendo con ese simbolismo de que Claire puede ser eh, como una representación de la Virgen y la Virgen lleva heroína, como que Claire es peligrosa, ¿no? Claire, mira, saca el tema y me has pulsado en un botón peligroso, porque Claire no tiene ni un flashback en el aeropuerto. Claire no sale en el aeropuerto, solo aparece en el avión. ¿Qué pasa con Claire? ¿Y qué pasa con el niño? ¿El niño también tiene poderes? ¿Es por eso por lo que se lo llevan? ¿Los niños tienen poderes? Especialmente los que nacen en la isla. Ya, ¿Es Aarón especial claro. por haber nacido en la isla? No sé, pero muchas cosas alrededor de Claire, ¿eh? Los arañazos que le hizo a Rousseau. ¿Aquello qué? Eso Ya. queda ahí suelto. No debemos olvidarlo. Sí, no, es verdad que no vemos nada, la vemos solamente entrar en el avión y ya está. No, bueno, no lo sé, porque no me acuerdo tampoco de las futuras temporadas, pero bueno, se me ha ocurrido ahí por el simbolismo entre las dos. En cualquier caso, creo que al final, bueno, pues está ahí la tentación, ¿no? La tentación también unido a lo religioso, pues también es algo que conocemos. O sea, que sea por donde sea, la idea de unir la Virgen a la droga, pues no es casual. Sí, pero si lo aterrizamos al tema mundano y humano, es una recaída. O una futura Bueno, de recaída. momento no sabemos. Claro, no sabemos si ha consumido o no. Ya. De hecho, bueno, no, en principio no ha tenido que consumir porque está entera. La Claro. droga está dentro. Sí. No vamos a acusar a nadie porque nadie ha hecho nada. Pero a mí lo que más se me ocurre de esto, más interesante de decir es, ¿será capaz de vencer Charlie a su tentación cuanto más cerca la tenga? Quiero decir, ¿contará más si la tiene aquí y es capaz de evitarla? ¿O el hecho de que la tenga no en la isla, pero sería capaz de consumirla? Porque claro, entendemos que Charlie está bien. Porque esto, si tiene una estabilidad emocional, las cosas te van bien, tu cabeza está donde tiene que estar y tu corazón también. No tiene que pensar en suplementos alimenticios, por así decirlo. Pero si la tienes aquí, recordándote, este eres tú, así te hacía sentir, puede ser más difícil combatir esa tentación. Y en la lucha está su forma de defenderse. Como decía Locke de la polilla, su lucha es su forma natural de fortalecerse. Igual la droga en la Virgen María es la navaja que tenía Locke
a punto de abrir el capullo, de ensanchar la hendidura para facilitar que Ujú. saliera. Si la polilla, y entendemos la polilla como Charlie, tiene la capacidad de negarse, teniendo toda la facilidad del mundo, igual cuenta más. Decía que Dios pone a prueba con más fiereza a los verdaderamente elegidos. ¿Por qué es Charlie elegido? No sabemos, pero podría Ya. aplicarse. Sí, no, y quizás también ahí, bueno, lo que va a marcar que pueda haber una recaída o no es lo cerca que pueda estar de Claire también y lo acompañado que pueda sentirse. O sea que ahí también tenemos ¿Y rechazado? una unión, ¿no? Si se O sintiera rechazado, rechazado claro. tendría un motivo, ¿no? Claro, yo creo que ahí lo que va a marcar es sobre todo lo acompañado que él esté. No recuerdo si tiene una recaída o no, pero lo que entiendo que puede marcar es que él se sienta bien con Claire o con los otros o no. Y eso va a ayudar. Y quizás ahí también tenemos ese simbolismo, ¿no? De las dos vírgenes también. ¿Para ti tendría sentido que una persona despojada o abandonada encontrara ya no solo consuelo, sino compañía en la droga? A ver, sentido tiene. Otra cosa como que a mí como me pueda parecer éticamente, pero entiendo que la gente que recurre a ellos porque no ha encontrado otra salida. Y desde ahí sí puedo entenderlo. Claro. Sí, pero hemos visto a Charlie en ese barro, ¿no? En ese tipo de barro de estar solo, estar repudiado. Quiero decir, esta chica rica, la recordaremos del episodio de la polilla, repudia de él. Quiero decir, es Mm. más el asco y el rechazo que le genera, más que el odio que debería de tenerle por haberla estafado y todo lo demás. Es simplemente me das grima, no quiero a alguien como tú en mi vida. No importa lo mucho que te pueda odiar, es diferente. Pero el Ya. rechazo que genera no solo me lo vas a generar a mí, sino que vas a ser un paria para todo el mundo. Entiendo que eso aísla bastante. Y creo que eso también No, hace que claro, se claro. sienta así. Por eso quiere hacerse notar al principio de la serie y formar parte de algo. Sí, sí, sí. No, eso está claro que en el caso de él funciona y el aislamiento nunca le ha ido bien. Por eso también la compañía de Locke para superar el tema del mono, pues es importante. Mm. O como sí, como las tres elecciones que le da, ¿no? Las tres veces que le dice que le puede preguntar. Creo que eso es súper importante, el hecho de que esté acompañado. Y eso es lo que va a marcar luego más adelante. Comprensible, vamos, yo sí lo entiendo desde el punto de vista de que al final cada uno gestiona las cosas como puede. Y hay veces que la única manera que la persona encuentra es esa. Pero bueno, también ese es el arco de Charlie, ¿no? El salir de esa espiral y convertirse en otra cosa. Mm. Ahora me gustaría pasar a los flashbacks y las cosas más interesantes que me han parecido o dignas de comentario, porque tampoco pasan cosas especialmente interesantes, al menos en los flashbacks individuales. El de Hugo, el de Locke. Pero Hugo se encuentra. Es muy graciosa la escena. Yo, uno de mis momentos favoritos de Perdido, esa quest que tiene para llegar al aeropuerto, cómo coge el carrito. Es genial, absolutamente genial. Pero se Mm. encuentra con una hilera de mala suerte que dice algo está impidiendo que Hugo coja ese avión, porque Hugo no debe llegar a ese avión, por lo tanto Hugo no debe llegar a la isla, por lo tanto Hugo es enemigo de la isla. ¿Esta cadena de razonamientos para ti tiene sentido? Porque para mí está claro, claro, clarinete, ¿eh? Esto es difícil porque, claro, es lo que pasa más adelante. Bueno, Hombre, desde luego cabría pensarlo. Cabría pensar que no está destinado a estar ahí, que los números le están protegiendo, ¿no? Quizás, en cierto modo, porque además si te fijas, a lo largo del todo ese camino van apareciendo los números. En el kilometraje del coche aparecen 8 kilómetros, luego 4, la se va a habitación, cruzar varias veces. el equipo de fútbol, es la Claro, se va a secuencia cruzar, entera de números en la espalda, en fin. claro, entonces se va a cruzar muchas veces con los números a lo largo de todo ese viaje por el aeropuerto. Que sea interesante cuestionarse si los números ahí le están protegiendo. Pues hombre, cabe teorizarlo, desde luego lo parece. Bueno, esta mala suerte también puede depender del punto de vista, ya que lo has sacado. Quiero decir, Sí, claro, ¿sería claro. tu punto de vista sobre esto? ¿Será tu interpretación? No, a mí con Hugo me gusta más pensar en la parte de la creencia. Me gusta mucho más pensar que hay algo que le protege o que no le protege. Pero para una persona como Kate, que creo que es con ella con quien tiene la conversación de los números, me parece, Mm.
bueno, que al final es como muy relevante en una conversación, pero para ella podría no tener ningún sentido, ¿no? ¿Qué significa para ti aunque luego le dice qué significa para ti el número 23? Y para ella sí tiene un significado. Por veintitrés Pero mil me podría no vendieron en tenerlo, Australia. claro. Pero podría no tenerlo, ¿no? Entonces, claro que depende del punto de vista. Pero me gusta pensar que en el caso de Hugo no es punto de vista. Es una locura individual, solo. Sí, y una creencia involuntaria, si lo piensas bien, porque si los números forman parte de esa constante universal, que es el patrón ante lo que responde todo, en fin, para él es una vaga interpretación de mala suerte, pero igual son los designios manifiestos del destino. En fin, esto yo iría por ahí, más o menos. Pero claro, esto depende de si los tienes en cuenta de cierta manera o de otra manera. Para Locke sería una forma de mediar entre su creencia y el objeto de su creencia, sea cual sea. Entendemos que es la isla o aquello que rodee la isla, o le dé entidad. Pero para Hugo es simplemente como un pirata. ¿Te acuerdas en el cofre del hombre muerto cuando Elizabeth Swann se mete de polizón en un barco que está, bueno, no sabemos dónde va, pero encuentran un vestido de mujer por la noche y dicen que es un fantasma y dice, al ser un Sí. vestido de mujer que no ha contraído matrimonio, trae marfario, esto del marfario. Y digo que pienso que puede ser así. Pero igual eso también es una creencia involuntaria, una forma de hacer efectiva tu relación con eso, pero sin creer. Creerás o no, pero que se hace efectiva, eso es así, como le pasa a Jack. Locke se lo dice y entendemos que tiene razón. Sepamos o no sepamos, yo no creo. Y dice, sí crees. Lo que pasa es que todavía no lo sabes. Y si tú no crees en ello, ellos sí creen en ti. Que puede que sea incluso más, más importante, ¿no? Ya. Aquí Sí, nadie tiene no, desde luego. escapatoria. No. No. No, está claro que depende del punto de vista, pero a mí me gusta como esa idea de Hugo y los números y esa maldición individual involuntaria, pero al final en la que él está metido, porque también es verdad que para Locke seguramente los números significarían lo contrario. Para Hugo significan el aléjate y para Locke significaría lo contrario, ¿no? Es como ¿Cómo aquí pasa hay de que su ir. culo, eh? Además es que Que le da igual, eh. es verdad, qué momento, ¿eh? Porque además es que le mira, o sea, es larga la escena también, ¿eh? Sí, sí. Le mira como que lo piensa y al final dice, no, lo entiendo. Yo ahora lo veo y digo, que viene el loco, ¿eh? Que viene el loco, se tira encima y nos corta el cable. Y digo, coño. Y que me quedo sin comer, ¿eh? No, hombre, después de lo que les ha costado transportar la dinamita. Claro, es que qué Claro. putada, ¿no? Quiero decir que me quedo sin escotilla. Es que, venga Sí, ya, sí, hombre. total. Será No, una no, putada. que se joda, debe pensar, ¿no? Locke cuando se acerca corriendo. Lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Lo que pasa que también esto también juega un poco con el espectador, porque esa corretada que se pega Hugo hacia la mecha está justificada porque lo he subido antes en Twitter, era una foto en la que se veían los números en la escotilla. Y Ujú. claro, ver eso es como confirmación ya de que ya no son aleatorios, ya no están en la naturaleza, sino que están grabados en el centro del misterio de la temporada. Eso, ¿qué quieres que te diga? Es como encontrarse, yo qué sé, un grabado explícito en un lugar de culto. Imagínate en la Meca. De repente, con fuego, delante de la gente, empieza a grabarse de vais a morir todos. En, el, No, en, no, sí, el- está claro. en la piedra sagrada, digo yo. Hostia. Sí. No, el hecho de que estén ahí es significativo, que oye, igual podría ser aleatorio de que sea el número de fabricación de la escotilla. Pero vaya, ya es casualidad, ¿eh? Que sea ese justo. Pues te diré lo que decía el profesor de Flash en Los Increíbles. ¿Coincidencia? No lo creo. No. No, a ver, está claro que no, está claro que no. Pero bueno, siempre podría ser dependiendo del punto de vista, ¿no? Un hombre de ciencia pensaría que es casualidad. Claro, pero digamos que
ambos acaban en el mismo sitio. Aun acabando en el mismo sitio, ¿el hombre de ciencia seguiría siendo hombre de ciencia y el de fe de fe? El Hombre, hecho, desde luego Jack sigue el hecho siendo... de llegar no necesariamente tiene que cambiar ese punto de vista. No tiene que cambiarlo. Pero al final Jack por el momento sigue siendo hombre de ciencia a pesar de los pesares, porque ha visto un humo negro correteando por ahí, ha visto un agujero que se traga a Locke, ha visto árboles saltar por los aires y sigue siendo un hombre de ciencia. Estamos en ello. Estamos en la última parte ya. Estamos en ello, claro. Expedición. Estamos en la expedición. Esto de que vean el humo negro atravesar la selva, por fin de forma explícita, debo decir. Porque hemos oído el ruido y insinuaciones, incluso teorías sobre una posible interpretación de esto, de el sistema de seguridad de la isla. En fin, eso ya puede dar una conversación que igual no nos corresponde tener ahora, pero ¿qué podría ser? Si te pido una vez más, acompáñame una última vez. Muy de tráiler, muy de final de tráiler, ¿no? Esto de si estuviéramos en la piel de esta gente que la está viendo por primera vez y ve el humo, ¿eso qué coño es? Yo pensaría que es de los otros. Yo pensaría que es algo que los otros tienen y controlan. Pero un humo con esa autonomía en el aire y sin disiparse del todo. No, sería Claro. como claro, o sea, sería como algo sobrenatural, pero una, no sé, una entidad. Pero pensaría que está controlada. Pero lo del sistema de seguridad de la isla, no sé, pensaría que están ellos detrás, seguramente. Yo es que tiraría por los fantasmas, tío. Digo, será un puto fantasma. Alguien que ha estado, alguien importante, que ha quedado ahí de la isla, un superviviente, y que está ahí, pues, o tocándole los cojones, o todo lo contrario, una vez más, el punto de vista. Ya veremos lo que pasa. Pero ahora debo preguntar, y que cada uno, lo extiendo a todos, realmente, ¿funciona o no funciona? ¿Funcionaba mejor cuando era simplemente un sonido, o ahora que hemos pasado a verlo y sabemos lo que es? Sabemos lo que es como humo negro. Pero tiene capacidad de arrastrar a la gente, de matar al piloto y de un montón de cosas. Pero ya lo hemos visto. Es como ver el tiburón. El tiburón funciona mejor cuando son simplemente los 3 barriles amarillos. Pero cuando lo ves... Es verdad que funciona mejor cuando no lo ves, pero también creo que tal y como está presentado mantiene el suficiente interés. Yeah. O sea, creo que te puedes decir como, bueno, vale, ya sé que es una especie de humo que vuela, pero no sé lo que es. Entonces, he visto su forma corpórea, algo parecido a su forma corpórea, y eso puede quitarle, ¿no? Esto es lo que siempre hablamos en el terror, que cuando ves al monstruo o está muy bien construido o te puede frenar un poco el impacto. Y aquí creo que, aunque puede frenar un poquito, mantiene el suficiente interés. Y a mí siempre me lo mantuvo, ¿eh? El tema del humo y verlo y escucharlo. Porque siempre jugaron mucho también con escucharlo antes de verlo. Entonces creo que aún así está bastante bien resuelto. Puede perder un poco de la magia, ¿no? De pensar al principio que era lo que mataba al piloto. Sí, puede hacértelo perder. Pero bueno, también tienen que llegar las revelaciones en algún momento, ¿no? Ya. ¿Tú sabrías reproducir el sonido? No. Poner los pelos de punta. Sí, Muy representativo, también. Luego grita, es verdad, ¿eh? Sí, luego grita también. Sí, es como muy Silent Hill, ¿eh? Y su sirena. Sí, no. Sí, total. No, yo creo que aunque sí que se vea, creo que es un misterio que se mantiene bastante bien, ¿eh? A lo largo de las temporadas. Eso tampoco es fácil. Ya. ¿Sabes qué te digo? Ojalá te dijera que no voy a haber perdido desde el principio este verano. Ojalá te lo pudiera decir, ver, ¿no? Pero me la voy a ver. ¿Sabes? Estoy muy engolfado. El otro día te leí, yo creo que te leí en Twitter. Oh, y digo, este se la ve otra vez ahora. ¿Cómo no? Tiene pocas cosas que ver y se la ve otra vez. Ya sí, pocas cosas que ver y que hacer, me cago en la puta. Pero bueno, no, mantiene el interés porque genera interés. No solo por lo que es y cómo se esconde y por lo misterioso que sea, sino porque genera reacciones en los personajes. Genera preguntas en Jack, en Kate, y genera una reacción maravillosa en Locke, que es que lo ve lo que es,
hace así, está a punto de maravillarse, pero comprende algo de lo que está viendo y su cara se torna en terror. Recupera esa escena, es el momento justo antes del logo. Sí. Yo Creo que ahí... la primera vez que lo vemos... La primera vez yo creo que le vemos poner cara de susto, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que creo Le dura poco, también. Le dura poco. Le dura poco. Pero eso es una inconsistencia que le dure poco, me lo pregunto constantemente. Uf. Yo creo que, a ver, Locke es un hombre de fe, pero coño, también tendrá instinto de conservación. Entonces supongo que cuando lo ve enfrente dice, hostia, esto... Pero luego cuando lo ve un poco más lejos, yo creo que se lo toma como parte de su misión. También, ¿no? Por eso le dice a Jack lo de suéltame, no me va a pasar nada. ¿Sabes lo que creo que ve? A él en silla de ruedas. Eso estaría bien. Creo que es lo único que le asusta en este mundo. Porque cuando lo está arrastrando y está a punto de caer, que entendemos que es el momento en el que más miedo debería tener, al menos es el momento en el que yo más miedo tendría, estando pendiente de ese agujero, no lo tiene. Quiere entregarse al agujero, por lo tanto quiere entregarse a la isla, por lo tanto quiere entregarse a su creencia. Su creencia es la que motiva todas sus acciones, incluso en el borde de la muerte. Entendemos que este hombre no tiene fin. Su creencia no va a tener fin. Y esto, el guión es muy bueno. No es una cosa que diga así en general, sino que en este capítulo es muy bueno porque Jack se acerca a Kate y le dice una de mis series favoritas de Perdidos, por cómo se dice. Y dice, si sobrevivimos a esta noche, vamos a tener problemas con Locke. Es como, es un nubarrón que ya está empezando a salir las chispas de los rayos. A mí eso me encanta porque da una prospección del futuro, de todo lo que podría pasar a raíz de la creencia ciega de ese hombre que sabe que les va a dar problemas. Me parece épico, ¿qué quieres que te diga? Sí. Bueno, es que al final Locke le dice a Jack que todo lo que ha pasado les ha llevado a ese momento, ¿no? Claro. Ese final del camino, con lo cual... No hay casualidades, ¿no? Caerse en ese agujero, claro. Que para él caerse en ese agujero también sería probablemente lo mismo. Sería parte del camino para llegar a la escotilla. Oye, imagínate que llega por debajo. Ya. La escotilla está enterrada. Podría haber llegado, ¿eh? ¿Te imaginas? Se encuentra con un muro. Claro. y empieza a porrear. En fin. No, pero también le dice una cosa muy interesante Jack, que es... También hablaste del destino con Boone, Locke. Es como, recuerda lo que pasó cuando seguiste esta línea de pensamiento o de creencia. Te llevaste a alguien por delante. Lo que pasa que, claro, el tío muestra una desfachatez, pues, bastante arisca, bastante antipática, porque cuando dice a las claras, y ya no hay duda de que Boone fue un sacrificio que exigió la isla, es como, ¿qué pasa con la amistad? ¿Qué pasa con el vínculo? ¿Qué pasa con lo que le enseñaste y aprendió de ti? De repente es como que no lo tuvo nunca en consideración y que ni su vida ni su muerte le importó un carajo. Esto puede que sea así, ¿eh? No lo sé. Yo creo que podría ser así. A mí me parece que al final, claro, como él confía tanto en la misión, pues él como que pone eso siempre por encima. Pero yo creo que al final la relación que tuvo con Boone sí que fue sincera y seguramente él llevó su propio duelo. Lo que pasa que, bueno, él tiene una manera de explicarse las cosas que es en base a que él no controla nada. Cosa que es un peligro, claro, porque sí que lo controla. Pidió disculpas a Shannon. Puede controlar algo. Claro, por eso te digo que sí que tiene cierto nivel de control, aunque luego él siempre se explica en que no. Y ahí siempre cabría la duda de si realmente tiene control o no, porque todo es el destino o no lo es. Pero bueno, yo creo que también es eso, es él confía demasiado como en la misión que tiene y lo lleva a las últimas consecuencias, incluso a pensar... O sea, creo que, por supuesto, a pensar que Boone era un sacrificio de la isla, pero creo que si él se hubiera caído por ese agujero y hubiera muerto, si él pudiera hablar, también creo que pensaría que eso es parte de la misión. O sea, creo que su fe llega no solamente a pensar que él puede ser un sacrificio también. Y estaría dispuesto a aceptarlo, creo, ¿eh? Ya, pero ¿cuál es el fin de la misión, Locke? ¿Cuál es el fin del camino? El fin del camino es la escotilla.
En la escotilla, claro. Tenemos un fin. Por lo tanto, los medios me van a dar igual, porque el horizonte está concretado en el horizonte. Así Sí, que, sí, sí. en fin, es como la isla le ha dado excusas para justificar su ceguera, esa fe ciega. Y claro, esto siempre tiene consecuencias, porque, vamos a decirlo claro, creo que un individualismo tan exacerbado en una situación que requiere tanto colectivismo tiende a crear cismas, por supuesto, y llegará a todo este momento, pero también que uno solo genere consecuencias que en principio deberían estar reservadas para él, pero que acaban atribuyéndose a todos los demás. Esto conforma un grupo no solo de supervivientes, sino de víctimas. No solo de un accidente, sino víctimas de el señor Locke en su cruzada encontró esto y empezó a afectarnos a todos. Y deja que te diga que independientemente de cómo siga este asunto, tanto si es bueno como si es malo lo que encuentren debajo de la escotilla, lo habrán hecho y lo habrán impuesto a todos los demás sin preguntarles ni una sola cosa. Esto a mí me puede parecer lo que me parezca, pero eso es así. Y que sea así ya me parece lo suficientemente interesante para decirlo. Sí, bueno, esto es lo que le dijo Arts el año, el año pasado. El capítulo pasado, ¿no? A Hugo. El hecho de que ellos no deciden nada, que son un puñado de personas las que deciden por ellos. Mm. Pero también es que eso pasa, yo creo que en cualquier sociedad, ¿no? Al final, siempre yo creo que siempre tendemos a la jerarquía. Sí, sí, O sea, que claro. otros tomen las decisiones. O O a sea, tomarlas nosotros, pero nosotros a tener esa jerarquía. administramos las grandes decisiones que se toman por nosotros. Quiero decir, necesitamos un orden, necesitamos, en cierto modo, estar supeditados a ese orden, ¿no? Porque ese orden es lo que permite que ciertas cosas funcionen. Y son cosas muy importantes. Si no hubiera orden en el trabajo, quiero decir, ¿qué habría sin jefes, no? Pues Ujú. una repartición justa seguro que no. Eso seguro. Pero bueno, esto es así. Y ya hemos hablado muy ampliamente de cómo afecta esto en Perdido a lo largo de la temporada. No vamos a incidir mucho en ello porque ya está comentado. Pero lo que sí te quiero comentar es esta frase de sobrevivir es algo relativo, Jack. Eh, no sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere, porque si yo recojo lo que tú me has dicho, de que si hubiera muerto hubiera formado parte de lo que tiene que pasar, por lo tanto bien está, lo entendería. Pero esto de sobrevivir es algo relativo, a mí me lanza a esa teoría, que yo nunca estuve con ella, debo decírtelo, de que estaban muertos. Ujú. Recuerda esto que se decía, pues, una de las cosas más famosas que se ha dicho sobre Sí. Perdido, estaban muertos desde el primer momento, tal, 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 tal. Y digo yo, bueno, no, no, y no, y no. Y yo ahí moriré en ese tablao, pero que diga esto loca ahora, ¿qué dimensión No, yo aporta? creo que se refiere. Yo creo que se refiere como ¿cómo te lo digo? Como a qué significa vivir, ¿no? Y vivir y sobrevivir. Y yo creo que él se refiere al final a que él, por ejemplo, ha sobrevivido sin poder andar, pero que eso no es vivir. Creo que va un poco por esa línea, ¿no? De que conservar la vida en sí misma, ¿no? No necesariamente implica vivir, implica sobrevivir, y eso es relativo. Creo que va un poco por ahí. Me lo ha Creo que explicado. habla de él. Porque yo estaba centrado en vivir o morir, y es sobrevivir. Y probablemente se refería a las condiciones, ¿no? Claro, yo creo que se refiere como a que sobrevivir es relativo, que tú puedes Sí. sobrevivir, pero no vivir, Y desear estar muerto. que es lo que le ha pasado. Claro, que es lo que le ha pasado a él, por eso también encaja con lo que cuando en el episodio con Boone él empieza como a no poder andar, ese es su mayor miedo y lo que tú dices, ¿no? Si él en ese humo se ve a sí mismo en silla de ruedas, ese es su mayor miedo. Y sobrevivió, y él sobrevivió a la estafa del padre, del riñón, de no sé qué. Pero claro, ¿con qué calidad de vida? Siendo ninguneado en el trabajo, siendo no tomado en serio, pero sobrevivió. Creo que va por ahí. Me calla, ¿eh? Y creo que por eso le dice a Jack o sea, justo después le dice como que sí cree, pero aún no lo sabe. Porque Jack también ha sobrevivido, pero no vive.
Y creo que por eso en esa diferencia entre los dos le dice a él como si crees, pero aún no lo sabes. Y no vivirá hasta que acepte sus circunstancias. Y cuando, en el momento en el que acepte sus circunstancias, eso será indistinguible de creer. Esto podría ser así. Claro. Quiero decir, uno también puede acabar creyendo sin haber tomado la decisión de estar creyendo. Quiero decir, cuando nosotros vivimos un estilo de vida, y digamos que es un estilo de vida aséptico de sobrenaturalidad, aséptico de cosas fantásticas, pero cuando la vida cambia, nosotros cambiamos con ella. Quiero decir, por nuestra capacidad de adecuarnos. Y hemos pasado dos catástrofes recientes, una es la pandemia y otra es el apagón, aunque el apagón sea pues salimos de ello más rápido y mejores. No, pero esto de cambiamos con ello. Si no hay luz, leeré con velas. Si no hay luz, hablaré con los vecinos. Si no puedo salir a la calle y esto, me las apañaré en casa. Quiero decir, cambiamos con el cambio, porque formamos parte de ese mismo flujo. Y al final te das cuenta de que estás viviendo en ciertas condiciones que si lo vieras desde tu punto de vista anterior, eso sería una creencia y que estás viviendo con respecto a una creencia. Pero al haber sido arrastrado por eso, estás creyendo sin quererlo. ¿Tiene sentido lo que digo? Ujú. Me parece que puede pasar algo así, Sí. ¿eh? A Jack, por supuesto. No, claro, claro. A ver, es que para Jack el colocarse en la posición de Locke sería para él como volverse loco, ¿no? Probablemente. Como el pasar al lado de creer, no sé, no explícitamente, pero voluntariamente. Y con esa ceguera sería volverse loco, probablemente. Yo creo que Jack le ve como un loco, por eso dice nos va a dar problemas. Sí, sí, sí. No es claro. Por eso creo que Jack es más, efectivamente, es más involuntario. Es como que la propia isla le lleva, ¿no? A eso, a asumir su rol, a lidiar con sus cosas, pero claro, no desde una fe ciega, ni desde una voluntariedad. Claro, y aquí me parece que hay dos extremos que están en constante tensión, porque tienden a unirse, pero la voluntad tiende a separarlos, que es la creencia y el liderazgo. Si en el medio está Jack, ¿cómo afecta la una a la otra? Porque claro, Jack está ahí con su rol y Jack está ahí también siendo arrastrado por los acontecimientos y la progresión natural de la historia a algo que no va a poder racionalizar. Esto de pasa algo y una racionalización a posteriori va a solucionarme la papeleta, poco a poco se va acabando, porque van prescindiendo de elementos con los que han contado y que permiten que su vida cambie. A Michael le han quitado su hijo, a su hijo, y eso lo va a convertir, va a ser un Michael distinto en la segunda temporada. Con eso lo decimos todo, pero este Jack Shepard, que tiene que ser el pastor de todos los demás, llamado a ellos, no solo por su apellido, sino por el rol que le han impuesto, es un tío que está, lo que le dice a Kate, dice, tomé una decisión, me querías como líder, pero me quieres como líder hasta que tomo una decisión que no te gusta. Así que, ¿qué es lo que pasa? Está aceptando su rol, pero al mismo tiempo con la creencia. Creo que van a hacer así. Y esto de pastor va a adquirir un sentido bíblico. El Señor es mi pastor. Sí, probable. Nada me falta. Probable. Probablemente sí, pero también entiendo que es el conflicto también en el que está ahora, ¿no? Lo que implica ser líder y lo que no. Lo que le dice a Kate al final es, bueno, mi estilo de liderazgo es este, cuando yo tomo una decisión, no queréis este liderazgo, ¿no? Y bueno, ahí es interesante porque al final tienes que liderar a alguien, y para liderar a alguien tienen que estar de acuerdo con cómo lideres. O sea que ahí seguramente él tiene que ajustar bien cómo lidera, pero esa idea de liderazgo y de la creencia va a estar todo el rato, creo que presente en él. Al final ese es el conflicto de Jack, ¿no? En parte. Esa idea de ser como ser un líder. Yo, que la gente tenga presente que con estos temas no hemos acabado. El tema del liderazgo No. solo ha hecho más que empezar. Como la serie. A pesar de que estemos cerrando etapas, esto solo ha empezado. Y va a hacerse grande, Sí, grande y grande. Yo creo que ¿tú qué dirías? Me das tu opinión personal, por supuesto, pero ¿qué dirías que es lo que la gente más ama de Perdido?
esta primera temporada, lo que pasaba en la segunda y la tercera, o ese punto y aparte que supuso la cuarta temporada? ¿Dónde crees que está el corazón de esto? Porque de Dragon Ball Yo, podemos decir Dragon Ball Z, la saga Freezer, fue lo más grande para mucha gente, pero había otras cosas. yo creo que si le preguntas a alguien, no lo sé, sería un buen experimento. Yo te lo digo como por experiencia personal. Si yo cuando yo pregunté a mis amigos qué recordaban de esto, ellos me decían los misterios. Pero si rascas un poco más, entonces sí te empiezan a hablar de los personajes. Creo que lo que realmente engancha son los personajes. Y los misterios van atados a los personajes. Pueden ser lo más llamativo en un momento determinado y la superficie, porque al final es lo que copó muchos episodios. Pero creo que cuando rascas un poco, al final creo que lo que a la gente le gusta de Perdidos es las historias que cuentan. Aunque tampoco profundicen mucho en ellas, ¿eh? No hace falta llegar a hablar 2 horas de cada episodio, como hacemos tú y yo, sin llegar a ese nivel. Mm. Pero creo que al final las historias de los personajes es lo que a la gente le engancha. Los misterios ocurren alrededor de ellos al final. Por sí solos no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Ya. Los números, que son los números sin Hugo, no son nada. Creo que va un poco por ahí. Bueno, es que al final esta serie puede ser tantas cosas para tanta gente al mismo tiempo que decir esto es Perdidos y solo eso sería No, claro, complicado claro. y una temeridad en sí. Sí, sí. Quiero hacerte una serie de preguntas, algunas ya las hemos adelantado, pero me han quedado algunas. La primera temporada empezó con Jack abriendo su ojo. Eso determinaría el punto de vista, de vocación de personaje principal, y lo entendimos así. Pero el último ojo que vimos abrirse fue el de Aarón. ¿Qué puede significar esto? Bueno, una nueva vida, yo creo. Como una nueva vida en la isla, ¿no? Y también como que el personaje forma parte. Creo que a partir del momento en el que abren los ojos es como que forman parte del grupo también. Entonces creo que es como... Creo que va un poco por ahí. Bueno, que también va a Como convertirse en el abrirse. centro de una trama, ¿no? Sí, o sea, que va a tener como va a ser importante para las tramas y para los personajes. Luego, ya ahora estoy teniendo en cuenta este episodio como en tres partes. Lo tengo en cuenta la primera, la segunda y la tercera. ¿Te acuerdas del tipo que se encuentra Jin en el cuarto de baño en el aeropuerto y que empieza a hablarle Sí. en coreano? Bueno, una curiosidad de esto es que el tipo tenía un teleprompter delante y estaba leyendo una transcripción fonética en coreano de todo esto. Ya está, es así. Imagino, Claro. Pero si este tío los estaba siguiendo, ¿estaba también en el avión? Bueno, eso sería bueno. Yo entiendo que no porque al padre de Sun le da igual. Él quería amenazar y que vivieran con el miedo. Creo que ni siquiera le hace falta, no le hace falta ni perseguirles. Hmm. Creo que su presencia se hace presente aunque no esté. Sí. Así que yo creo que sería una buena trama, que estuviera por ahí. Sí. Pero ¿Te imaginas el humo negro? yo creo que no. Pero creo que no va a hacer ni falta que esté. Porque ya, fíjate, ¿no? Que sin estar nadie, esa protección que tenía Jin del reloj, pues que no, en realidad no hace falta que haya nadie. Y luego volvemos a la segunda parte, a Éxodo segunda parte. ¿Por qué fue Locke el que se encargó de sacar los cilindros de nitroglicerina aludiendo al juego Operación cuando delante tenía a un gran cirujano? Porque es un troll. Simplemente por el chiste, ¿no? No, a ver, supongo que porque o sea, tiene delante un cirujano, pero él sabe más de eso que Jack, sabe más de supervivencia y de manejar. Es un tipo que sabía mucho de armas y de ejércitos y que le vimos jugar como con miniaturas de soldados. Sabe mucho de muchas cosas de esas. Entonces creo que lo hace porque sabe más. Lo que pasa que luego se lo llevan al juego este de operación, pues para picarle. Yo creo que es una manera también como de, de trolearle un poco. En realidad Locke es un troll absoluto con todos. Y Bzz. es el juega su propio juego siempre. ¿Te gustan los juegos, John?
Por supuesto. Está Hombre, es que encantado, para ¿eh? él es un juego. Para él es un juego todo. Está claro, ¿no? Al final lo que él define lo de llegar a las cotillas como si fuera la fase de un videojuego. Hemos llegado al final de esta primera pantalla. Tú verás. El complejo de Tomb Raider o de Nathan Drake. Es lo que te pasa. Y Alejandro, si Harley es millonario, ¿por qué no va en primera clase? Entonces, buena pregunta. Hostia, es Porque no había que... asientos. que- Bueno, Yo qué le sé, obligan a seguro. comprar dos. No se lo Sí. hicieron a la ida. Eso, quiero decir, esto entiendo que puede ser verdad. No lo Quiero sé. decir, personas que son así tan grandes, por cosas de logística tienen que comprar dos. Que es como una putada y todo esto. Pero ¿por qué no se lo hicieron a la vuelta, a la ida? No lo sé. No lo sé. Veremos más adelante. No tengo ni idea. Yo creo igual esto se queda en una trama ahí inconclusa Sí. y un detalle o no. No lo sé. Pero bueno, es Luego, buena pregunta. Yo creo que al final siempre le ha tenido como ese punto de humildad, ¿no? Al final luego sí. ha sido millonario, pero también él rehuye un poco de la lotería porque él lo considera como una maldición. Un tío sencillo en general, ¿no? Quiero decir, tampoco cambió su vestimenta en exceso. No, No se la subió, es no, no. cierto. Y leía sus cómics de Flash, que también debemos leer su cómic de Flash En español. en el avión. Yo creo que es un... En Sí, español, que es curioso, porque claro, saben que Hugo habla español y sin embargo Said no le contacta a él para interpretar el mensaje de Rousseau, cuando el español y el francés tienen raíces parecidas. Podría haber sido una buena idea, o sacar algo más. mm, sí, bueno, supongo que también le minusvaloran, ¿no? Claro, Más graciosillo y tal. y no se hace notar, es cierto, ¿eh? Bueno, y es que... No sé, es que como nos pongamos a decir y lo que podría haber pasado y lo que esto, no, No, claro. no acabamos. Pero bueno, Claro. y seguimos con otra cosa un poco más injusta, ¿eh? De si los otros tienen un barco a motor, ¿cómo es que no han salido todavía de la isla? Ujú. Los otros y un barco a motor, es que no jodas, ¿eh? ¿De dónde sacan la gasolina? Hombre, es que eso abre muchas preguntas. Al final, Claro. un barco a motor, pasa que ahí, claro, no podemos meternos porque sería meternos en futuras temporadas, pero claro, esa escena pues ya te da a entender que, bueno, que por lo menos no es gente en su situación. Es gente que tiene tecnología, que tiene gasolina, que tiene comida, Tienen que hasta tiene Netflix los abrigos, cabrones, ¿eh? tienen focos de luz muy grandes, tienen muchas cosas. Ya ves. Tienen armas, Son... ahí queda. ¿Pero son mala gente? Esta es mi última pregunta. Ya veremos. Hombre, yo si tuviera que quedarme con lo que hemos visto hasta ahora te diría que sí, pero claro. El blanco y el negro de Locke, ¿no? El yin y el yang. El No lo Jing sé. y el Jing... Bueno, ya está, ¿eh? Es que no pararíamos, Alejandro. No. Esto es así. Pues, Alejandro, me gustaría recordar a la gente que pueden encontrar perdidos tanto en Netflix como en Disney Plus. Creo que es una cosa que nunca hemos dicho y si alguien tiene duda antes de que se lance a piratearlo o a comprarlo, que también estaría bien, lo puede encontrar fácilmente en estas dos plataformas. Sí, además creo que dijiste que en Netflix se escuchaba mejor, ¿no? O que Se la calidad de escuchaba y imagen se era ve. mejor. Sí, el escalado en 1080 se nota que es progresivo. En el otro Pues, parece que es lineal. Pero bueno, ya está. Se ve pues bien oye, en está ambos bien. Y y es además, cojonudo. sí, no, desde luego. Y además el reproductor de Netflix funciona mejor. Sí. O sea Además, que, tienen un HD muy bueno, ¿eh? Es genial. Por último, ¿qué se cuece en Psicología Plus, tío? pues nada, ahí seguimos con películas extrañas. Bueno, extrañas, no extrañas, poco conocidas. Poco mainstream. Y nada, continuaré un poco hasta finales de... Yo creo que hasta finales de mayo, mediados de junio, y hasta que empiece a hacer calor, que ya sea complicado. Y bueno, pues la última que subí The Best of Night, que es una Qué película, chula. me encanta. Y la última que subí es Descansa en paz, que es la del año pasado, que es del libro este de Lindquist, Déjame entrar. Del autor de Déjame entrar. Lo de los La vampiros. película de... Sí. Pues este tío tenía un libro posterior que se llamaba Descansa en paz
que yo no me leí, lo tengo desde que lo compré pues con 15 años. Y cuando la vi, la película me llamó la atención y cuando la miro digo, joder, si es la adaptación de este libro. Así que bueno, una buena película sobre el duelo. Y bueno, pues ahí seguimos y quiero hacer también con vosotros Her, que os lo comenté, hacer con Juanlo y contigo Her. Y luego pues me pica el gusanillo de hacer Expediente X entera, pero claro, eso es una locura y eso sería otro podcast diferente. Ya ves. Pero bueno, ya veremos. Ya Bueno, veremos. todo llegará, de un modo u otro. Sí, Así que, sí, seguro. pues, Así que nada, pues ahí con eso estamos. perfecto, pues hemos terminado Perdidos. En teoría, nos queda un último programa así como de resumen de primera temporada. Hablaremos de forma más despreocupada. Es como un sashimi, como lo llaman en el Nadie. Ay, no sé cómo lo llaman. Ay, sí, como un programa de estos. No, esto era la vida moderna, cuando estaban así como despreocupados y todo esto. Pero vamos a hacer nos vamos a poner unos mojitos, una cerveza y vamos a disfrutar y a celebrar lo que ha sido la primera temporada y darle una palmadita en la espalda y un pequeño descanso con Perdidos. A partir de este momento nos vamos a otras cosas, volvemos al terror y a lo que surja. Y yo diría que en junio o así, pues podríamos emprenderla con la segunda temporada. Perfecto. Sí, tendremos cosas pendientes ahí por acabar. Total. Y no pocas, ¿eh? No pocas. No pocas. Ya ves. Pues ya está, Alejandro, que muchísimas gracias. Y si alguien no ve el episodio de resumen de la primera temporada, ha sido un placer que hayáis contado con nosotros contar con vosotros. Ha sido cojonudo estos 25 episodios. Y ya rascaremos para llegar a esas 50 horas, no os preocupéis. Como sean 50 horas cada temporada... 300. Nos ponemos en 300 ahora, ¿eh? Pero bueno, hice un cálculo sobre lo de Stephen King y me van a salir más de 3000. Así que... bueno, eso es una locura. Igual muero en el intento, ¿eh? Tengo que cuidarme, pienso. Porque esto tiene que acabar, joder. Como esto se queda a medias porque fallezca. Tienes que llegar vivo. Sí, volveré al gimnasio. Pues ya está. Un abrazo, Alejandro, un abrazo a todos y ved Perdidos. Y que ahora pica el calor y llama aún más si cabe. Así que nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego. Hasta luego.